Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar unos 2 o 3 minutos en los que se unen más personas. Bien, yo creo que vamos a dar inicio. Creo que sí nos faltan varios todavía. Tengo entendido que son 70 o por ahí. Bueno, en el calendar me salen 70. Pero para no atrasarnos mucho, mejor si comenzamos. Entonces, igual si conocen a alguien, yo creo que hoy le iban a dar el día a los ingenieros, entonces capaz alguno pensó que no había laboratorio, pero si conocen a alguien que no se metió por eso mismo, que le digan que sí hay lab, va. Em, por lo menos para que mire los avisos, que eso es lo que vamos a entrar ahorita. Va. Entonces, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener nuestra clase número 2. Como les dije la semana pasada, realmente la primera sesión pues no fue oficial y no se vieron como tal contenidos del curso, pero en esta sí ya. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Como siempre, les dejo mis datos de contacto, por si alguno no lo tenía. Ahí está mi correo y mi usuario de GitHub. Si también por alguno no me conocía, mi nombre es Damián, por si no pude estar la clase pasada. La agenda de hoy pues es bastante simple. Realmente tal vez hoy sea la clase más teórica de todas. Vamos a ver si nos da tiempo de dar el ejemplo de Dante LR. Yo espero que sí, pero le agregué más cosas a la presentación y entonces quedó un poquito más cargada de teoría. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo, pero espero que sí miramos un primer ejemplo de Dante LR. Bueno, bien, pasando al tema de avisos generales. Por si hay alguno no ha llenado el formulario de asignación de TT, se lo dejo aquí en el chat. Eso sí es bastante importante que lo hagan. Creo que ya me dejaron preguntas. Hola, Ux. Hola. Entonces se los voy a dejar aquí en el chat fijado. Ese es el de DTT. Bueno, a ver si alguien cuando entre no se pierde de cuál es cuál, porque hay varios.
Pero bueno, entonces, por si alguien no lo llenó, por ahí tengo entendido que algunos como que se pudieron asignar todavía después por problemas de asignaciones, entonces no estaban como que todavía, eh, no tenían Meet, entonces no pueden asistir a la clase pasada, entonces por si alguno no lo ha llenado, que lo llene, que eso sí es importante. Lo siguiente es el Classroom. Yo de momento no tengo acceso a Wedi. em, Realmente ahí sí desconozco por qué, pero creo que la mayoría de ustedes sí lo tiene. Pero a los auxiliares como que se les bloqueó el acceso. am, o no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero todavía no tengo Wedi. Entonces vamos a estar trabajando con un Classroom provisionalmente. Ahí de hecho ya les creé el foro. Perdón que no se los haya mencionado tal vez por DTT o por otro medio. Pero ahí está el primer foro. Por si alguno tiene alguna duda o cualquier cosa, ahí va a estar el foro. Entonces ahí también únanse. Am, lo siguiente que es importante es el tema de horarios de calificación. Este semestre, como les dije, se va a estar calificando presencialmente. Entonces, nos pidieron por parte del DTT que mandáramos una planificación de cuándo estaríamos calificando. Supongo que ahí por tema de reservar salones y demás, ¿verdad? Pero yo sinceramente no les tengo todavía la fecha en la que se les va a entregar el proyecto. De hecho, eso es a lo que vamos a entrar después de esto. Tentativamente, la idea era que se entregara febrero 28, que creo que es viernes. Así que no lo miramos acá. Creo que sí se mira todo esto. Ah, no, no se mira. Estoy solo presentando la ventana. Ahorita les presento todo mejor. Am, aquí está. Em, sí, la idea es que se les entregara el 28 y yo por lo menos intentaría calificar 2 fines de semana seguidos. Todavía no sé si me va a alcanzar el tiempo porque sí somos varios. Entonces, esa sería mi idea, ¿verdad? Pero por ahí quisiera saber su opinión, digamos, de cuándo les convendría a ustedes que se califique. Am, Como les digo, la fecha exacta no les tengo todavía listo porque no está aprobado el proyecto y por tanto no tenemos fecha de entrega. Pero digamos solo para tener como una idea, ¿verdad? Em, entonces, eso sí, importante que lo llenen, así me hago una idea de si califico sábados, o sea, fines de semana, o tal vez entre semana puedo llegar a pedir un día. Ahí tal vez se me complica un poco por el trabajo, ¿verdad? Pero ahí pónganlo ustedes a como les convenga. Em, Bien. Lo otro es, bueno, la clase pasada llenamos un formulario como de expectativas. Esto sí no es necesario que lo llenen, de hecho ni lo voy a fijar. Por si alguno no lo ha llenado, ahí está nada más como para hacerme una referencia de qué es lo que ustedes esperan del curso y así yo preparo un poco mejor las clases. Pero nada más eso, no es obligatorio realmente que lo llenen. Entonces, tal vez voy a dar unos 2 minutos para ver cómo va el tema de los horarios de calificación, el formulario, porque eso sí me interesa que lo llenen. Y hasta el momento no sé si alguien tiene alguna duda. Ahí ya vi que algunas personas llenaron el del DTT. Ah, nítido. Ok. Y hay algunas respuestas del formulario. Como les digo, a mí particularmente sí se me complica un poco calificar entre semana, entonces muy probablemente termine calificando nada más fines de semana, pero así me hago una idea. No les prometo nada, ahí sí, perdón. Em, ok, ahí ya veo que lo están llenando. Y no se ha llenado todavía el cupo, pero sigamos mejor. Sábado me queda bien. Ah, nítido. Y perdón, ahí que no sé por qué no escucho el Meet entonces. Pero para temas de calificación también, en teoría, tendrías el tiempo de laboratorios o no. Sí, justamente esa sería una cuestión, ¿verdad? Utilizar el tiempo de laboratorio. Pero podría ser una opción. Pero a mí personalmente no me gusta mucho gastar ese tiempo porque siento que es mejor utilizarlo para ejemplos. Pero si igual miro que hay varios que no pueden presencial el fin de semana, tal vez sí habilitaría un horario entre semana. Y, pero eso lo vamos discutiendo conforme va pasando el semestre, ¿verdad? No sea sábado 14. Ok. Si no, cualquier cosa me escriben por correo de que definitivamente no puede y ahí hacemos una excepción, ¿verdad? Vamos viendo. Am,
Sí, las calificaciones van a ser presenciales. Eh, Todas las calificaciones de este curso van a ser presenciales. Ahí sí, por órdenes de arriba. Ok, entonces, bueno, ya lo llenaron 34, ya con eso me hago una idea. Y si quieren, sigamos porque la clase hoy está un poquito cargada. Entonces, creo que ya se mira bien. Nítido. Como les mencioné la semana pasada, para darles algunos adelantos del proyecto uno, que es lo que nos interesa. em, de fijo, eso sí, el lenguaje que se va a utilizar es C Sharp. Ya hoy vamos a ver un ejemplo de eso, espero. Y todavía está como en discusión si se va a permitir utilizar una API en .NET, en ASP.NET. Por ahí un ingeniero como que no sé si no le pareció el cómo lo propusimos en el enunciado, o si quiere que realmente sea una aplicación de escritorio, que se restrinja nada más a una aplicación de escritorio. Entonces, eso todavía está pendiente. Otra cosa que sí está fija es que se va a utilizar AnteLR, por si no lo conocían, ahí lo pueden empezar a estudiar un poco. Va a estar basado en la sintaxis de Go, es decir, los archivos de entrada van a ser en Go. Y lo otro es que se va a utilizar Linux. Por ahí un compañero en la clase pasada me mencionó que tenía dudas si se podía utilizar WSL. Yo le pregunté al ingeniero, pero no me respondió. Entonces, de momento no está tan claro todavía esa parte. Yo diría que sí, no hay problema. Igual, como les dije, y como propusieron algunos compañeros, creo que lo mejor es trabajarlo en el sistema operativo que se les haga más cómodo y finalmente, pues, entregarlo en Linux, ¿verdad? Si es tanto el problema. Am, yo voy a estar dando los ejemplos en Mac, ahí sí se los debo usar Linux así puro, pero realmente los comandos son los mismos. No es como que cambie tanto el hecho de utilizar Mac. Am, y bueno, eh, el tema de Linux solo es como para facilitar un poquito la instalación de AnteLR, que creo que en Windows se complicaba un poco, pero no es imposible de hecho. Bueno, entonces con el tema del proyecto uno eso sería. No sé si alguien tiene alguna duda, realmente no hay tanto que les pueda adelantar conforme em, con respecto a la clase pasada. Ok. Y bueno, entonces, si nadie tiene dudas del proyecto, yo creo que vamos pasando directamente al tema teórico de esta clase. Vamos a hacer un pequeño repaso de compiladores uno. Voy a intentar tratar todo lo que se vio en Compi 1, así de forma bastante resumida. Y para empezar, me gustaría empezar con un poquito de historia. Entonces, hace aproximadamente 2000, 3000 años estaban estos textos que se llaman Vedas o los Vedas. Estos textos lo que contenían era el cómo se interpretaba la religión del hinduismo. ¿Vamos a instalar hoy ante el R4? Sí, si nos da tiempo de ver la parte teórica, sí. Am, ok, volviendo aquí al tema, están estos textos que se llaman los Vedas y tienen el cómo interpretar la religión del hinduismo. Am, lo que pasa, o lo que pasaba anteriormente, era que realmente cada quien escribía como le daba la gana. Entonces, realmente no había un estándar, una estructura de cómo se tenían que escribir estos textos. Y entonces, conforme pasaba de generación en generación, pues como que se va diluyendo un poco el mensaje o la interpretación, cada quien le daba la interpretación que quería. Hasta que vino este señor que se llama Panini, que de hecho su rol, digamos, el nombre que recibió es que es un gramático. Vino y dijo, no, esto tiene que tener una estructura, ¿verdad? Digamos, esto se tiene que escribir de tal forma que se entienda siempre y que conforme vaya pasando de generación en generación, no pierda el significado. Entonces, digamos que este fue el primer acercamiento a la estructuración o como, bueno, sentaron las bases de lo que es el lenguaje o la forma de formalizar el lenguaje. Entonces, van a ver que posteriormente, digamos, va a venir otro señor que se llama Chomsky y va a retomar esta misma idea de estructurar el lenguaje. Bien, entonces nada más eso es como para una introducción. Realmente no sé si lo sabían, pero digamos que este señor inventó, bueno, creo yo, inventó el sánscrito, que es como el primer lenguaje formal documentado. Entonces, nada más ahí se los dejo. Ahora sí vamos a pasar ya a temas del curso, que es un compilador. Esa es la primera pregunta lógica de que, bueno, como el sujeto de estudio es un compilador, pues tenemos que preguntarnos qué es.
Vuela alto Chomsky, cabal. Va. Entonces, ¿qué es un compilador? Y digamos que vamos a responder con una pregunta, una respuesta un poquito tonta, que es un programa que compila. Entonces ya lo partimos en algo un poquito más sencillo. Primero es un programa. Yo creo que ya todos tienen bastante claro qué es un programa. Ahora, este programa realiza una acción, tiene un verbo, que es compilar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es compilar? Am, y compilar, nada más lo podemos ver así como de forma conceptual, en el que es un proceso en el que tenemos un código fuente. Ese código fuente lo hacemos pasar como por una maquinita, una caja negra. Realmente no sabemos todavía cómo está hecha o está compuesta esa maquinita. Y finalmente nos entrega un código destino. Realmente solo es un proceso de transformación. Si se dan cuenta, digamos, esta definición bastante sencilla, pues no restringe el lenguaje de entrada ni el lenguaje destino. Es decir, no necesariamente el lenguaje fuente tiene que ser de alto nivel, y el de destino tiene que ser de bajo nivel o código máquina. No tiene por qué ser así, ¿verdad? Puede ser de alto nivel a alto nivel, de bajo nivel a alto nivel, ahí realmente no importa. Lo que implica la compilación es que hay un proceso de transformación. Eso es con lo que quiero que se queden ustedes. Am, También podríamos hablar acerca de qué no es compilar. Entonces, digamos que sí, ya vimos que este proceso de compilación está bastante bonito, tenemos un lenguaje fuente y lo transformamos a otra cosa totalmente distinta o equivalente, pero no se encarga ese proceso de la ejecución, que es al final lo que nos interesa al tratar con computadoras, ¿verdad? Que se ejecuten instrucciones. Entonces, ¿quién se encarga de la ejecución? Nosotros podemos ver a la ejecución como un proceso aquí bastante reducido, ¿verdad? De un programa que recibe entradas, algunos no reciben entradas y tiene una salida. Incluso algunos no tienen salida, ¿verdad? Una salida como tan explícita. Ese es el proceso de ejecución. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué pasaría si combinamos ese proceso de ejecución con el proceso de compilar? Y ahí es donde obtenemos el concepto de intérprete. Entonces, ¿qué es un intérprete? Es esa combinación, ¿verdad? Entre nosotros recibimos un código fuente, recibimos unas entradas o no, y lo hacemos pasar por una cajita que se llama intérprete. Esa cajita al final pues nos va a retornar únicamente las salidas. Am, y bueno, nada más eso, que el intérprete pues ya se encarga como tal de ejecutar. Ahora vamos a hablar un poquito de qué conlleva compilar e interpretar. Y muy seguramente ustedes, desde su trayecto, desde lenguajes formales, pasando por Compi 1 y ahorita en Compi 2, han visto esta imagen, que es del libro del dragón, que muestra las fases de la compilación. Si se dan cuenta, pues inicia con un stream de caracteres, pasa a una primera etapa que se llama análisis léxico, sintáctico, semántico, generación de código intermedio, y aquí hay otras etapas, ¿verdad? Que esas ya no se suelen ver tanto. Y también está la tabla de símbolos. Ahora, me gustaría que no se quedaran nada más con esta imagen como tan estática o tan secuencial de que así es como se hace un compilador, porque realmente nosotros no es como que hayamos estado haciendo un compilador en cada proyecto de Compi 1 o de Compi 2, sino que realmente es un proceso un poco más complejo y no tan secuencial. Y a mí lo que me gusta mostrarles es esta imagen de acá, que de hecho la saqué del libro que les recomendé la semana pasada. Em, digamos que ustedes pueden ver el proceso de compilación o lo pueden comparar con una montaña. Digamos que ustedes se encuentran primero en la base y digamos que conforme uno va subiendo esa montaña, uno va teniendo una perspectiva más clara de qué es lo que quiso decir el programador que escribió el programa. Entonces, inicialmente sí, digamos que lo tienen todos los compiladores e intérpretes. Se empieza por un código fuente, luego pasamos a una primera etapa que se llama scanning o análisis léxico. Esa etapa nos devuelve un flujo de tokens, ese es el resultado de esa primera fase. Luego pasamos por una etapa de parsing o de parseo o de análisis sintáctico, que ya vemos la estructura de esos tokens, o el orden más bien de esos tokens, y eso nos devuelve como resultado un árbol de sintaxis abstracta o AST. Ese es como el punto final de esa segunda etapa. Ahora, a partir de aquí es donde realmente existen varios caminos que podemos ir tomando. Digamos que si nosotros nos quedamos ahí en la montaña como asentados y no nos queremos complicar tanto, podemos ir recorriendo nada más el árbol, em, de forma que tenemos lo que se conoce como un tree walk interpreter, que es muy seguramente lo que ustedes han trabajado en Compi 1, el segundo proyecto de Compi 1 y el primer proyecto aquí en Compi 2. Nada más tienen el árbol, lo van recorriendo y van interpretando las instrucciones. Eso es simplemente lo que tenemos que hacer.
pero digamos que no nos podemos quedar simplemente acá, ¿verdad? Sino simplemente como que seguir escalando la montaña y llegamos a otro paso, que es generar una representación intermedia. Aquí algunas representaciones intermedias que tal vez han escuchado, está código tres direcciones, que muy seguramente lo miren en la magistral, creo, no sé, o bytecode, o alguna otra representación intermedia. Incluso podríamos utilizar código assembly como representación intermedia, que es lo que vamos a estar viendo en el tema del proyecto 2. Am, y digamos que este proceso de generación de código intermedio puede o no llevar un proceso de optimización, que aquí de hecho está como representado de forma cíclica, ¿verdad? Digamos, podemos optimizar varias veces, hacer varias pasadas de optimización, hasta que al final pues generamos o código máquina, que digamos que son instrucciones a bajo nivel, o bytecode, que por ejemplo es una representación intermedia, y eso corre como tal. Digamos que eso ya, la ejecución se encarga de una máquina virtual. Por ahí tal vez alguno conoce que eso se utiliza en Java. Em, o también, por ejemplo, podemos tener como destino código de alto nivel. Y ahí es donde surge este concepto que se llama transpilación o transpiling. Y tal vez alguno conoce por ahí TypeScript, que digamos que lo que hace es extender un poquito las funcionalidades de JavaScript, pero al final recibe código de alto nivel en la entrada y da como resultado código de alto nivel. Entonces, bien. Bueno, también para hacer la distinción de esa parte, a toda esta primera etapa, digamos que donde uno va como escalando y hasta que llega a la ST, se le conoce como fase de análisis. Mientras que todas las etapas posteriores, pues se le conocen como fase de síntesis o también se le conoce como backend. Bien, hecha esa aclaración, vamos a evaluar un poquito qué alternativas tenemos. Creo que aquí no lo escribí bien, de hecho. Ok. am, ¿Qué rutas alternas tenemos? Am, Hay varias variantes que podemos implementar de un compilador realmente. La primera, digamos que la más sencilla y la que se utilizaba sobre todo antes, son los compiladores de una sola pasada o single pass compilers. Am, por ahí digamos que estos compiladores son sencillos porque no tienen un contexto muy amplio. Digamos que este compilador va recorriendo el árbol y nada más pueda generar o traducir o sí, interpretar algo, ejecutar algo, lo hace. Digamos que no se espera como a tener todo el contexto completo del programa. Digamos que un compilador de un single pass no se le suele ver con una tabla de símbolos, sino que nada más se va implementando con acciones semánticas. Digamos que va subiendo atributos de tal forma de que en una sola pasada pueda barrer todo el código fuente. Estos compiladores son sencillos y ustedes tal vez dirán que no se utilizan en la actualidad, pero ahorita vamos a ver que sí. Y también digamos que hay un motivo un poquito más profundo e histórico de por qué existen estos tipos de compiladores de una sola pasada, y es porque anteriormente los ingenieros pues no contaban con tanta memoria como lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, debido a esas limitaciones, tenían que, digamos que ir recorriendo el árbol y nada más podían generar algo, lo generaban, no lo guardaban en memoria ni tenían un contexto mucho más amplio, sino lo hacían lo más simple posible. Luego está el ya mencionado Tree Walk Interpreter, que es el que vamos a estar trabajando en el curso, que nada más va recorriendo el árbol. Y como les dije, también está el tema de los transpiladores. Em, digamos que este tipo de compilador surge de una consigna, que es, ¿qué pasaría si la representación intermedia de mi compilador fuera código de alto nivel? Entonces, digamos que está el tema ahí de TypeScript, ¿verdad? Que, como les dije, nada más extiende un poco más las funcionalidades de JavaScript, es un subset de JavaScript, pero al final lo que termina generando es JavaScript. O sea, nosotros tenemos TypeScript en la entrada, código de alto nivel en la entrada, código de alto nivel en la salida, que es JavaScript. Este concepto tengo entendido que nació, o digamos que se le conocía inicialmente como transcompilador, pero digamos que posteriormente nada más se quedó con el nombre de transpilador o transpiler. Am, Bien, entonces también hay otras técnicas avanzadas, entre comillas, que implementan algunos compiladores y eso es muy importante que lo noten. Digamos que estas técnicas pues no se mencionan en el libro del dragón ni en esa etapa secuencial que les mostraba anteriormente, pero son muy importantes porque la mayoría de compiladores modernos las implementan. Bueno, algunas, ¿verdad? Am, Está la primera técnica que es compilación just in time, que esa es en tiempo de ejecución. Muy seguramente si vienen del mundo de Java, tal vez les suene este tipo de compilación. Y ahorita vamos a ver que incluso lo implementa Node con JavaScript. Pero digamos que esta compilación que se realiza en tiempo de ejecución, lo que intenta es detectar ciertas regiones del código que son como calientes, que se le conoce como hotspot. Digamos que solo ciertas funciones de ese código se van a compilar en tiempo de ejecución a código máquina. Entonces, digamos que sí, por ejemplo, en Java tenemos
la mayoría del código compilado en bytecode, ¿verdad? Y está corriendo sobre la JVM, sobre la máquina virtual de Java. Pero ciertas partes de ese código, el compilador es lo suficientemente inteligente para detectar las que son críticas en cuanto a rendimiento y las compilan a código máquina, a código nativo. Entonces, sabemos que entre las instrucciones, al estar más cerca del procesador, son más rápidas. Y como realmente no podemos acceder directamente al procesador, regularmente siempre tenemos al sistema operativo delante. am, Al final, si nuestras instrucciones son ejecutadas directamente por el sistema operativo, pues son más rápidas. No pasan como por una capa adicional que es la JVM, o cualquier máquina virtual, ¿verdad? Como vamos a ver incluso ahorita en C Sharp, existe su propia máquina virtual, bueno, que es la máquina virtual de todo el entorno de .NET, que es la SLR. Y bueno, nada más eso. Am, También está otra técnica que es como la contraparte en cierta medida. Tal vez no es contraria en ese sentido, sino es como distinta a nivel temporal, que está la ejecución, la compilación en tiempo de ejecución, que es la JIT, pero está la compilación antes de la ejecución, y se conoce como Ahead of Time Compilation o AOT. Esta compilación realmente es la que utiliza, por ejemplo, C. Ustedes tal vez no le van a encontrar tanta ciencia, ¿verdad? Sino que todo el código se compila directamente a código máquina. Pero es importante mencionarlo porque hay compiladores que son interpretados, digamos que usualmente se conocen como interpretados, que implementan esto justamente. Entonces, más adelante les tengo un ejemplo para que lo miren y digamos que igual la idea es compilar las instrucciones a código nativo, a código de máquina. Entonces, cierta parte se compila a bytecode o es dependiente de una plataforma como la JVM y otra parte pues ya es código nativo. Ok, entonces esas son las variantes. Luego también podemos hablar de qué significa que un lenguaje sea compilado. Esta parte es, bueno, un poquito importante. Digamos que a veces tenemos la idea de que un lenguaje que sea interpretado no conlleva un proceso de compilación antes. Por ejemplo, Python. Python, si ustedes lo buscan en Google o muy seguramente lo saben, o si les preguntan, lo primero que van a decir es que es interpretado. Y sí, es interpretado, pero lo que sería incorrecto decir es que Python no conlleva un proceso de compilación antes. Y es por eso que nosotros lo miramos aquí, ¿verdad? Hay lenguajes, eso sí, que son 100% compilados o 100% interpretados. Por ejemplo, Rust es 100% compilado. Algunas implementaciones viejas de PHP son 100% interpretadas porque están basadas en un Tree-Walk Interpreter, por eso son versiones viejas, por eso son lentísimas. Am, pero la mayoría de lenguajes modernos, como Go, incluso que ahorita vamos a ver el ejemplo de Go, son compilados, pero pueden interpretar. O Python, por ejemplo, es interpretado, pero conlleva también un proceso de compilación antes. Entonces, yo espero que esto se mire. Am, Creo que sí, ahí está. Va. Entonces vamos a abrir aquí un ejemplo que tenía. Creo que es este de acá. Nada más lo voy a pasar como para aquí arribita, para que no me moleste mucho. Esto lo puedo cerrar. Y aquí tenía, uy, esto es explorador de soluciones. No, esto no. Aquí tenía, bueno, ese es el ejemplo de hoy, por si lo quieren ir viendo. Pero me voy a meter a esta carpeta de lang. Uy, creo que estoy metiendo en otra carpeta. Y le voy a hacer un poquito zoom por si no se mira. Creo que hay suficiente. Ok, me voy a meter a mi carpeta de lang y aquí en lang tengo un código de Python bastante sencillo. Realmente no importa qué hace este código. La cuestión es que si yo lo ejecuto, me meto aquí a Python y pongo Python 3 main y lo ejecuto, pues aquí me pregunta un montón de cosas. Realmente no importa qué es lo que es el programa, pero si se dan cuenta, aquí en la carpeta me generó otra carpeta que se llama PyCache. No sé si a alguno le da curiosidad de qué significa esa carpeta de PyCache. Si yo me meto aquí al archivo que está dentro de PyCache, también por eso es que este archivo no se suele subir a los repositorios, por eso se pone en el git ignore. Si yo lo abro con un editor de texto, van a ver que es un montón de símbolos raros. Y esto es así porque realmente esto que estamos viendo acá es bytecode. Son instrucciones que compiló Python o la implementación en C de Python que se llama CPython, de forma que la próxima vez que yo ejecute mi módulo o mi proyecto o mi código, pues sea un poquito más rápido, porque si yo lo interpreto directamente desde la ST es más lento, porque al final recaigo sobre una implementación más lenta. Entonces, eso, ¿verdad? Decir que Python no conlleva un proceso de compilación tal vez sí sea un poco erróneo por esto mismo aquí, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo contrario. Yo aquí tengo en una carpeta Go,
digamos que aquí tengo un hola mundo en Go, realmente no importa mucho el código, como les digo. Me meto aquí a mi carpeta de Go. Digamos, yo puedo hacer un Go build de mi main.go. Eso es lo que me da como resultado. Yo siempre lo subo. Ok, ahí por si. Bueno, ahora ya lo saben, ¿verdad? De que por eso es que no se tiene que subir, porque es a veces código dependiente del sistema operativo. Entonces es mejor si lo excluyen de su código fuente. Realmente no es importante, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, entonces aquí yo compilé mi main.go y me dio como resultado un ejecutable, main. Esto no lo puede abrir porque es un ejecutable, ¿verdad? Es código binario. Entonces yo lo ejecuto, le pongo main, bueno, lo tengo que poner así como main. Y si se dan cuenta, ya lo ejecuté. Y esa es como la forma más común de ver a Go. Realmente donde se le saca más provecho es directamente compilando Go a código nativo. Go es rapidísimo, realmente ahí les recomiendo ese lenguaje, es bastante potente. Pero digamos que lo que les quería enseñar es que también existe un comando que es gorrón, gorrón main Go. Incluso si ustedes no me creen, ahí está. Voy a borrar este ejecutable. Y si digamos que Go fuera un lenguaje 100% compilado y que no pudiera interpretar, yo no podría hacer esto. Yo vengo y le doy gorrón main Go y eso me interpreta lo que puse en el archivo. Entonces ahí tenemos como que los dos mundos, ¿verdad? Go está compilando y fundamentalmente se compila, pero también puede interpretar. Y Python, por el otro lado, se conoce que es interpretado y sí es interpretado, pero también conlleva un proceso de compilación donde se almacena cierto bytecode en estas carpetas de PyCache. Entonces, ahora sí, viendo las preguntas. ¿Qué tema de VS Code es? Se llama Tokyo Night. Es este de acá. Por si lo querés, te lo voy a escribir aquí en el chat. Tokyo. Uy, creo que no lo escribí bien. Night. Creo que así se escribe. Ese es el tema. Otra cuestión, Java tiene una parte interpretada, sí. Digamos que Java se conoce como un lenguaje híbrido porque, o bueno, utiliza una arquitectura híbrida porque el código Java se compila a un lenguaje intermedio que es bytecode y ese bytecode no lo ejecuta el sistema operativo, no lo entiende el sistema operativo, sino que se encarga de la ejecución una plataforma distinta, que es la JVM. Entonces, nada más para mencionarlo también. Uy. Digamos que lo bueno de los lenguajes con este tipo de arquitectura es que la JVM yo la tengo que programar o la puedo programar en varios sistemas operativos, en varias arquitecturas. Pero digamos, yo solo escribo una vez en Java, lo compilo a un único código en bytecode y ese bytecode es interoperable entre varios sistemas operativos. Entonces, digamos que hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Un lenguaje compilado a código máquina siempre va a ser más rápido que un lenguaje interpretado a bytecode o a cualquier otra representación intermedia, por más que sea óptimo y lo que quieran, ¿verdad? Em, pero el hecho de tener como una plataforma intermedia como la JVM o un lenguaje híbrido o un lenguaje 100% interpretado es que no se suele recaer tanto en el sistema operativo. Digamos que yo lo puedo escribir en un lado y lo puedo correr en varios lados. Esa es como la ventaja em, de la parte interpretada. Entonces, sí, por ahí no sé si alguien tiene alguna otra duda, creo que voy un poquito rápido. Ok, nítido. Bien, entonces sigamos. Bien. Bueno, mejor me salgo de acá. Lo siguiente es que les quería enseñar ahí un poco acerca de lo que hablamos de las variantes. Este fue un artículo que hice junto a otro compañero para la revista Exis. No es por echarme flores ni nada, ¿verdad? Pero es algo que tengo un poquito más fresco y por eso se los enseño. Digamos que este artículo habla acerca de cómo funciona un poco el motor V8. Que si ustedes no lo saben, el motor V8 es el motor que corre en todos los navegadores o en casi todos los navegadores, que es el encargado de ejecutar JavaScript. Prácticamente es el motor que le da vida a la web. Y si nosotros miramos su arquitectura así muy por encima, ¿verdad? Em, el compilador de JavaScript recibe el código fuente, lo parsea, digamos aquí no menciona la etapa de análisis léxico, ¿verdad? Porque eso ya como que se da por hecho. Ese parser pues arroja una AST, eso pues como les digo, todos los lenguajes tienen que pasar por una AST porque es como la estructura base. Luego tiene un intérprete que se llama Ignition, que es el encargado de transformar ese código de JavaScript a bytecode. Ese bytecode lo ejecuta, pero también ese bytecode lo entrega a otros tres compiladores, que son como compiladores puramente optimización.
El primero de ellos se llama Sparkplug, que es un compilador single pass. Si recuerdan, es un compilador de una sola pasada. Y se hace de esa forma porque justamente el objetivo que cumple ese compilador de Sparkplug es que tiene que ser muy rápido para que las optimizaciones de los siguientes compiladores sean mejores. Luego se tiene un compilador intermedio que se llama Makelab, em, que solo es un compilador como intermedio entre ambos compiladores Sparkplug y Turbofan. Y Turbofan ya es el mero compilador just in time de JavaScript. Entonces, Turbofan ya se encarga de detectar ciertas regiones del código que son como muy importantes y lo que hace es, digamos, que comparar qué tanto beneficio tengo yo si transformo esta función a código máquina y cuánto me cuesta a mí hacer esa conversión, digamos, esa optimización. Porque puede ser que, digamos, que yo optimizo una función y me resulta bien, o sea, me resulta mejor que su versión en bytecode, pero em, yo me tardo mucho tiempo optimizándola. Digamos que me tardo mucho tiempo para generarla. Entonces el compilador aquí viene y dice, no, eso no te conviene, ¿verdad? Y también hay casos, por ejemplo, que ya este compilador de Turbofan entrega código máquina, digamos, de una función, pero puede ser por algunas cosas que nos permite JavaScript, algunas magias que nos permite. Digamos, por poner un ejemplo, JavaScript permite mandar o menos argumentos o más argumentos de los que necesita una función. Y esos argumentos pues pueden tener cualquier forma realmente. Am, pero, por ejemplo, JavaScript detecta que cierta función que yo estoy trabajando, que recibe dos argumentos, por ejemplo, es apta para optimizarla. Mira que no se va a tardar tanto tiempo optimizándola y es mucho mejor su versión optimizada que la versión en bytecode, que corre en bytecode. Entonces la compila, ¿verdad? La compila a código máquina. Pero posteriormente, digamos que el mismo compilador como que va monitoreando esa función, cómo va su rendimiento, ¿verdad? Y puede ser que en algún punto yo le mande un tercer parámetro a esa función que inicialmente solo recibía dos parámetros. Entonces, ese código máquina que está optimizado nada más para dos parámetros es menos eficiente que la versión en bytecode para tres parámetros. Entonces viene el compilador y dice, no, esto se tiene que desoptimizar. Entonces vuelve a la versión inicial. Y por eso les digo que no es un proceso tan secuencial, ¿verdad? Incluso aquí hay un ciclo, ¿verdad? De optimización, desoptimización, ¿verdad? Y es por eso que JavaScript es rápido o digamos se aprovechan mejor las optimizaciones de su motor si las formas de los objetos o de los parámetros que les pasamos a las funciones o en general con lo que trabajemos no cambian. Es decir, es como si fuera estático, como si fuera estáticamente tipado. Porque si utilizamos JavaScript como dinámicamente tipado, pues ocurren estas cosas, ¿verdad? Al final lo optimiza, pero puede ser que en algún punto lo desoptimice. Entonces se pierde rendimiento incluso. Entonces, nada más eso. Es algo curioso que les quería enseñar. Y por si alguno tiene curiosidad de cómo se mira el bytecode de JavaScript, es algo como esto. Digamos que hay una función que dice nueva revista, recibe un parámetro y nada más le suma uno a una propiedad de un objeto, ¿verdad? Y después lo muestra. Eso internamente se compila o se genera a este tipo de bytecode. Si se dan cuenta, realmente lo que recibe la máquina virtual de JavaScript o el encargado de ejecutar eso en JavaScript, pues solo entiende binarios, ¿verdad? Por eso es que se llama bytecode, porque regularmente las instrucciones tienen nada más un byte de longitud, digamos que son como binarios y que la misma máquina virtual sabe cómo interpretarlos. Y una máquina virtual lo pueden ver como un mini sistema operativo que está pensado nada más para correr ciertas instrucciones específicas que estén pues descritas en este bytecode. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunas instrucciones como add SMI, que no sé, eso lo tendrá internamente JavaScript, ldar o return, ¿verdad? Pues esas son las instrucciones, bueno, son los mnemónicos de las instrucciones. Entonces, sí, ahí se los dejo también por si le quieren echar una leída. Creo que es bastante rápido. Am, lo otro, este es un artículo que redacté. Bueno, este ya es un poquito más viejo, pero nada más para mostrarles una característica de lo que les hablé anteriormente, que es la compilación AOT. La compilación AOT es compilación ahead of time, o sea, antes de que yo inicie la ejecución, pues compilo a código máquina. Digamos que lo que está más a la vanguardia hoy en día en tema de compiladores es GraalVM, que si no lo saben es un compilador, bueno, un JDK realmente hecho por Oracle. Entonces aquí no me deja hacerle mucho zoom, voy a ver si me deja hacerle un poquito más de zoom. Creo que ahí está, mejor. Digamos que lo chilero de este GraalVM es que puede tomar casi que, bueno, realmente cualquier lenguaje del JDK, digamos, de la plataforma de Oracle, cualquier lenguaje que sea
ejecutable en la JVM y lo puedo unir con otros lenguajes. Digamos que esta es una máquina políglota, se le conoce. Am, por ejemplo, yo puedo estar aquí. Por ejemplo, aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un código de JavaScript así súper sencillo de una API en Express. Pero si se dan cuenta, en el código voy combinando, por ejemplo, tipos de Java. Y más adelante, si se dan cuenta, aquí hago una evaluación de un if en R, que es otro lenguaje. Entonces, GraalVM, así muy por encima, lo que me permite es incluso tener varios lenguajes en un mismo código. Y eso lo ejecuta normalmente. Además de que tiene estas optimizaciones que ya les dije anteriormente, de ahead of time, digamos que compila código antes de que se ejecute, y también tiene su propio compilador JIT y es totalmente compatible con cualquier lenguaje de la JVM. Cualquier lenguaje que corra en la JVM, Scala, Java, Kotlin, cualquiera de esos lenguajes corre en GraalVM. Y eso es como lo chilero y en lo que se tardó bastante tiempo Oracle. Bien, entonces esa era la otra observación que les quería hacer. Y bien, ya pasando el tema como de estas variantes y demás, ahora sí vamos a ver, vamos a ver cómo solucionar cada etapa de este proceso. Digamos que nos vamos a poner un objetivo que va a ser a partir del código fuente generar una ST. Entonces, ese es el objetivo inicial. Ahora, ¿cómo solucionamos la primera etapa, que es el análisis léxico? Vamos a verlo así por encima. ¿Qué significa? Digamos que lo que recibimos es un código fuente, un flujo de caracteres. Lo hacemos pasar por esta maquinita que se llama Lexer o analizador léxico, y eso lo que nos regresa es un flujo de tokens. Ahora, ¿qué es un token? Realmente es juntar un lexema con cualquier tipo de metadato. Entonces, por ejemplo, el lexema, por ejemplo, podría ser un igual, y si nosotros lo ponemos como que el lexema es de tipo tal cosa, entonces ya tenemos un token. Em, y digamos que otra cosa que habría que mencionar es que el análisis léxico no le importa el orden en el que vengan estos tokens. Su único objetivo es generarlos. Es decir, digamos, viene un igual, genera un token igual. Viene la palabra compiladores 2, lo genera como un token de tipo, no sé, literal. Luego viene un espacio, entonces genera el token anterior. Luego viene var, eso es una palabra reservada, es un token especial. Luego viene un número, lo genero como el token que corresponda. Luego el punto y coma y lo mismo, ¿verdad? Pero realmente no le importa el orden. Eh, de eso ya se encarga la siguiente etapa, que es el análisis sintáctico. Luego, ¿cómo resolvemos particularmente esta parte, esa primera fase de análisis léxico? Es con gramáticas. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lenguajes formales. Digamos que una gramática nada más son dos cosas, un alfabeto y producciones. Un alfabeto son los elementos que tiene mi lenguaje. Entonces, por ejemplo, el alfabeto normal, común y corriente, podría ser ABCD, ¿verdad? Por ejemplo. Y las producciones lo que me dicen es qué puedo formar yo con los elementos de mi alfabeto. Entonces, cualquier combinación que pueda hacer con los elementos de mi alfabeto es una producción. Am, Ahora, como les dije, vino un chavo que se llama Chomsky y lo que hizo fue, de alguna forma, jerarquizar eh, estas gramáticas. Digamos que este concepto tan abstracto de tengo un alfabeto y tengo producciones, y las clasificó en varias. Aquí para resolver el tema del analizador léxico, nada más me es suficiente una gramática simple o una gramática regular. Una gramática regular, digamos que en el sentido teórico, es una que tiene esta forma. Digamos que S tiene un terminal del lado izquierdo, que también si no lo saben, digamos que un terminal es algo como tal que viene ya en nuestra entrada, y también tenemos un no terminal. Ese no terminal al final es algo por lo que podemos sustituir. Digamos que yo en vez de esta S puedo colocar cualquier otra cadena de terminales. Y también puede venir epsilon, que epsilon es como una cadena vacía, que es como decir acá frena. Am, También está el tema de las expresiones regulares, porque una gramática regular al final lo que puede escribir también, o una forma de reescribirla, si lo quieren ver así, es una expresión regular. Entonces, por ejemplo, puedo decir que viene cualquier cantidad de A's. Y eso lo puedo escribir como A, cerradura y clean, que es este asterisco que miren acá. Y esa expresión regular pues tiene una gramática equivalente, que es esta de acá abajo, que dice, tiene que venir esta A, o no puede venir nada, porque el clean también me admite que no venga nada, y puede venir cualquier número de repeticiones de esta A. Ahora,
¿Cómo se implementa un Lexer? Si ustedes vieron la implementación en código de la mayoría de Lexers, es nada más un ciclo. Este ciclo lo que va haciendo es, mientras no llegue al final, seguir como que generando tokens, ¿verdad? Entonces, escanea carácter por carácter y genera los tokens que detectes. Entonces, digamos que este scan token, la implementación de este scan token, pues ya es como tal un if, es un ciclo con un montón de ifs. Entonces, si detecta un paréntesis, genera el token de tipo left parent o así sucesivamente con el resto, ¿verdad? Am, bien, allá resolvimos la parte de análisis sintáctico, la parte de análisis léxico, perdón. Am, Ahora pasando al análisis sintáctico, viéndolo otra vez por encima, digamos que recibe el resultado de la etapa anterior, que es el flujo de tokens. Digamos que aquí, por ejemplo, viene ID equal number. Entonces ya tenemos una asignación, por ejemplo. Pero esa asignación tiene que tener una estructura y eso se encarga como que de marcarlo en nuestro analizador sintáctico, de que todo eso tenga un orden coherente. Entonces hacemos pasar ese flujo de tokens por nuestro analizador y eso nos regresa una ST, que es nada más un árbol con la estructura sintáctica de nuestro programa. Am, si lo quieren ver así, realmente esto se sigue resolviendo con más gramáticas. Y digamos que para hacer como la comparación, ¿verdad? En el análisis léxico, mi alfabeto son los caracteres de mi flujo de entrada normal, ¿verdad? Una cadena, o sea, ¿qué elementos puedo formar yo con los elementos de mi alfabeto? Es un lexema o un token. En la mayoría de casos, pues se les llama tokens, ¿verdad? Am, y eso, pues lo hace el escáner o el lexer o el analizador léxico. Mientras que en el análisis sintáctico, mi alfabeto no son caracteres, son tokens. Digamos que es justamente, ¿verdad? La salida de esta fase es la entrada de esta. Y lo que formo yo con tokens al final son estructuras que llamamos expresiones. Y al final, pues esto es implementado por el parser, ¿verdad? Por el analizador sintáctico. Am, Ahora nos vamos a dar cuenta de que las gramáticas regulares no nos sirven para justamente como que dar soporte a este caso de aquí, de generar o validar expresiones. Se van a quedar cortas. Y tenemos que escalar un poco más en la jerarquía de Chomsky y utilizar gramáticas que se llaman libres del contexto. Ahora, una pregunta que se podrían hacer es ¿por qué no nos sirven las gramáticas regulares? Y digamos que las gramáticas regulares llevan, o bueno, pueden especificar repetición, es decir, admiten repetición, que puedan venir, por ejemplo, infinitas A, pero no tienen control acerca del número de repeticiones o el orden de esas repeticiones. Digamos de que, por ejemplo, en ese sentido no pueden resolver el problema de que un paréntesis que se cierra, un paréntesis que se abre se tenga que cerrar. Perdón. Eso no lo podríamos resolver con una gramática regular. Se van a dar cuenta que es imposible. Entonces tenemos que escalar un poquito más en la jerarquía y utilizar una gramática que es libre del contexto. Ahora, el cómo se implementa un parser eso ya es un poco más complejo, ¿verdad? Digamos que la primera etapa que era el análisis léxico, pues es bastante sencilla. Con un autómata, pues lo podemos resolver. Con una expresión regular lo podemos resolver. Y en código, pues ya vimos que es nada más un while con un montón de ifs. Ahora, ¿cómo se implementa un parser? Ese problema ya no es tan trivial. Y si bien digamos que ya está como ultra resuelto en la actualidad, pues tiene bastantes temas. Entonces yo lo voy a dibujar aquí, voy a hacer como un resumen de las formas de crear un parser y de los algoritmos. Entonces, bien, aquí voy a empezar a rayar. Creo que aquí tenía mi chivo. Va. Entonces vamos a hacer un poquito de zoom. Yo creo que eso se mira bien. No estoy tan seguro. Vamos a verlo así. Creo que sí, se mira bien. Va. Entonces, supongamos que nosotros queremos reconocer una cadena. Realmente no nos importa de qué. Le vamos a poner así como de forma genérica que va a ser A1, A2, A3, A4 y así hasta, no sé, AN. Estos solo son como que caracteres que esperamos que vengan en la entrada. Recuerden que aquí estamos ya en análisis sintáctico y tienen que venir en ese orden, por alguna razón. Bien, entonces digamos que un primer enfoque que podríamos tomar para reconocer esta cadena de acá es partir de una expresión inicial, una expresión raíz, y como que de alguna forma irlo asociando con otras producciones, de tal forma que lleguemos a las hojas de ese árbol de análisis sintáctico. Em, entonces, si lo miran así, digamos que si partimos desde la raíz hasta conseguir
como tal la cadena ya reconocida, pues vamos teniendo una dirección hacia abajo. Es un análisis descendente. Mientras que por el contrario, digamos que partimos de que queremos reconocer esto nuevamente, un flujo de caracteres, digamos que podemos tomar el enfoque de no empezar desde la raíz, sino digamos que tomar este primer carácter y asociarlo con alguna producción. Y luego este otro carácter y lo asociamos con otra producción. Y luego, no sé, este otro carácter lo asociamos con esta y luego con esta y así como que llegamos a la raíz. Entonces, eso, si se dan cuenta, tiene un orden o una dirección hacia arriba. Es un análisis ascendente. Am, y tal vez ahora para que se entienda un poquito más, voy a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que voy a plantear que yo quiero reconocer 1 más 2 más 3, por ejemplo, así súper básico, ¿verdad? Entonces voy a plantear una gramática que digamos que sea una expresión o una expansión. Se puede, bueno, produce un terminal, por ejemplo, y, o, bueno, más, el carácter más, o una expansión. Y puede ser que venga nada más un número. Entonces, por lo menos tiene que venir un número. Digamos que esta T al final se va a producir como número, que ya es un carácter terminal, ¿verdad? Un símbolo terminal. Esto para el análisis descendente. Si se dan cuenta aquí, realmente los analizadores descendentes no se llevan con las gramáticas que son recursivas por la izquierda. Si se dan cuenta aquí, la E, el mismo símbolo que está a la izquierda, está a la derecha de algo, de cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser terminal o no terminal, pero la E está a la derecha. Entonces, esta gramática aquí es recursiva por la derecha. Em, y los analizadores descendentes no se llevan con las gramáticas recursivas por la izquierda. Y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero em, entonces, esa es la gramática que vamos a utilizar de este lado para analizadores descendentes. Mientras que la gramática que vamos a utilizar para analizadores ascendentes es esta de acá. Digamos que voy a poner ahora sí una gramática recursiva por la izquierda, porque por el contrario, los analizadores ascendentes no se llevan con la recursividad por la derecha, sino que se llevan mejor con la recursividad por la izquierda. Entonces, am, la gramática que voy a plantear es muy similar a esta, pero con esa distinción, ¿verdad? Digamos, aquí es recursiva por la izquierda. El terminal E aparece a la izquierda de cualquier otra cadena, sea terminal o no terminal, mientras que aquí aparece a la derecha. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Am, bien, ahora, ¿qué es lo que haría cada analizador con su respectiva gramática? Es algo como esto. Digamos que el analizador descendente va a empezar desde la raíz, desde la producción más genérica, que en este caso es la E. Entonces va a empezar desde E. Sí o sí, tiene que expandirse como T más E. Entonces va a poner T más E. Entonces lo va a poner algo de esta forma. Luego hay otra regla que siguen los algoritmos y ahorita lo vamos a ver, que es que tiene que expandir el no terminal más hacia la izquierda. Digamos que el no terminal más hacia la izquierda es esta de acá. Entonces tiene que expandir el T. No expande antes el E, sino que expande primero el T. Ahora este T se va a generar directamente como un número. Si se dan cuenta aquí como un número. Y aquí finalmente pues reconocemos el 1. Este 1 que está en la entrada. Ahora este más de aquí, pues es este más de acá. Ahora esta expansión ya la podemos, esta E ya la podemos expandir más bien. Y se va a expandir nuevamente como un T más E. Entonces digamos que va a estar aquí T más E. Y esto va a estar acá. Y se sigue repitiendo el proceso, ¿verdad? Esta T ahora se va a expandir porque es la producción más hacia la izquierda. Entonces esto se va a expandir como número. Y aquí vamos a tener el 2, por ejemplo. Entonces aquí está este 2 de la entrada. Luego este más. Es este más de acá. Luego la E. Ahora finalmente no se va a terminar expandiendo como T más E, sino que se puede expandir solo como T. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Expandirla nada más como T. Esto se expande como número y esto se expande como 3. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos el análisis descendente de esa gramática y con esa instrucción de entrada. Entonces, aquí tenemos 1 más 2 más 3. Ahí se pueden dar cuenta. Y si se dan cuenta, partió de la raíz. Am, se construye de derecha, solo que va de arriba hacia abajo. Sí, justamente. Ahorita vamos a entrar a un pequeño detalle que tal vez te lo haga un poquito más claro. Entonces, si no, igual me vuelves a preguntar, pero sí, justamente. Va. Entonces, ahora, ¿cómo lo haría un analizador ascendente?
el analizador ascendente lo que haría es partir desde la cadena de entrada, es decir, no empieza desde la raíz, empieza desde las hojas. Entonces lo que va a hacer esto es como ir asociando. Am, entonces primero va a agarrar un carácter de la entrada, eso se le llama shift, por cierto. Am, entonces va a decir, bueno, este uno tuvo que venir de una producción de T, porque el número solo se reconoce si el que lo produjo es T. Entonces, esto vino como que lo produjo T. Am, ojalá ahí se entienda. Bien, T. Y T solo puede venir de una derivación que es E. Entonces, yo lo que hago aquí es escribir E. Bien, entonces ahí como que ya no puedo saber nada más, ¿verdad? O sea, ahí me quedo. No sé qué viene después. Entonces, lo que hago yo, bueno, por cierto, digamos que aquí hice un shift, que es leer un carácter de la entrada, y ahora cuando yo lo asocio, un carácter de la entrada con una producción, a esto se le llama reduce. Entonces, ya hice un reduce, ahora hago un shift. Es decir, tomo un carácter más de la entrada, viene un más. Entonces, si viene un más, la producción que tiene que venir acá em, es E más T. Entonces, luego leo otro carácter de la entrada. Esto sí o sí se tuvo que generar como un T. Em, si se dan cuenta, pero nada más quiero revisar algo que... Sí, aquí lo tenía dibujado, de hecho. Ok. Esto vino como un T. O sea, esto sí o sí, el número tuvo que venir como un T. Y aquí, pues, tengo como que lo necesario, tengo E más T. Entonces hago un reduce y asocio que esta producción E más T es justamente esta que tengo. Entonces estos tres símbolos, si lo quieren ver así, fueron generados por una producción E. Entonces esto lo produjo E y hago un reduce de esa parte. Luego ya no tengo más información con la que pueda trabajar, entonces tengo que leer un carácter de la entrada. Hago un shift, leo un más y ahora sí leo el 3. Entonces el 3, esto sí o sí tuvo que venir como un T. Sabemos que a un número lo produjo un T. Am, y el mismo proceso realmente que pasa anteriormente. Digamos, tengo E más T. Entonces yo sé que esta producción lo tuvo que haber generado un E. Entonces voy a quitar eso acá. Lo produjo un E. Y esto vino así. Si se dan cuenta, yo parto siempre de izquierda a derecha, pero voy construyendo el árbol desde las hojas hacia la raíz. Sí, lo del shift y el reduce. Cuando, tal vez, espérame, voy a borrar acá esto. Digamos, cuando yo leo un carácter de la entrada, voy a marcarlo tal vez de otro color. Cuando yo leo un carácter de la entrada, esto se le conoce como shift. Ahora, cuando yo vengo y digo, este carácter de la entrada está asociado a esta producción de acá. Digamos que esa asociación es un reduce. Yo estoy reduciendo a una producción. Esto de aquí es un reduce. Entonces, primero yo hago un shift, luego hago un reduce, luego me quedo como que sin suficiente información para saber qué producción generó esto, entonces hago otro reduce, que es, perdón, hago otro shift, que es este de acá. Digamos, eso de leer un carácter de la entrada es un shift. Am, entonces, sí, no sé si ahí te quedó un poquito más claro. Creo que se me está trabando un poco la compu. Nítido. Nada más no sé qué está pasando, que se me traba un poco. Solo disculpen, compañeros, un momento. Ay, perdón, ya regresé. No sé por qué se puso lento, no sé si fue por escalera o... Bueno, bien, entonces, ok, espero que ahí te haya quedado un poquito más claro. Va, entonces vamos a seguir con esta parte de acá. Ahora, los algoritmos asociados como que a cada tipo de análisis ya están fijos también. Y digamos que es por eso que funcionan de esta forma. Digamos que del lado del análisis descendente, pues tenemos una familia de algoritmos em, que empiezan por el LLK, que digamos que esta K al final a veces se convierte en 1. Entonces, muy seguramente en Compi 1 han escuchado eso de LL1.
También está el LL estrella, el L estrella, que es el que utiliza la herramienta que vamos a utilizar este semestre, que es, bueno, ya vamos a ver qué significa esa estrella, ¿verdad? Digamos que es algo similar a la K, pero funciona distinto. Y luego tenemos otro, que realmente este sí lo voy a escribir, am, para que se entienda mejor, que su nombre es analizador recursivo descendente. Entonces ahí espero haberlo escrito bien y lo voy a poner más grande. Estos son 3 algoritmos, realmente no sé si hay más, estos son los que conozco, pero bueno. Y del lado de la familia de los analizadores ascendentes tenemos otros, que es el SLR, el LRK y otro que es el LALR. Ahora, si ustedes se dan cuenta entre esta como comparación, los algoritmos que son descendentes, sí o sí tienen Ls acá. Y digamos que ambos comparten, tal vez esto lo pongo en verde, todos empiezan con L. Solo este empieza con S, ¿verdad? Pero porque se llama simple LR. Entonces, aquí empieza siempre con L. Y luego, los algoritmos que son ascendentes tienen una R acá. Bueno, realmente este es esto. Esto acá. Ok. Ahora, esta L de acá, esta L que puse aquí en verde, para ambos significa cómo lo va a leer. Digamos, cómo va a leer la entrada. Entonces, todos los analizadores van a leer de izquierda a derecha. Todos los analizadores van a leer la entrada de izquierda a derecha. Aquí igual, ¿verdad? Vemos que aquí lee de izquierda a derecha. Am, como lo leemos normalmente, ¿verdad? Ahora, esta L de acá significa que este algoritmo es leftmost. Leftmost. Uy, lo escribí mal. Leftmost. Mientras que esta aquí es rightmost. Rightmost. Se le dice leftmost o rightmost porque si se dan cuenta, en este analizador yo siempre expandí primero el no terminal más hacia la izquierda. Mientras que aquí pasa lo contrario. Si yo recurriera como de arriba hacia abajo este árbol que me generó el analizador ascendente, me voy a dar cuenta que primero expandí T y luego llega a número. O sea, no expandí antes el E, porque yo no sabía que iba a llegar después, sino que lo que expandí primero fue el terminal de la derecha. Entonces, por eso es que se llama rightmost. Y eso es, digamos, que lo que marca cómo funciona un algoritmo internamente, ¿verdad? Si es leftmost, rightmost, si lee de izquierda a derecha. Y lo otro que tenemos como tercer parámetro en algunos, en el analizador recursivo ascendente, esto no aplica, ¿verdad? Pero lo que tenemos luego en algunos es esta K, o esta estrella, o esta K. Esa parte de ahí se le conoce como Lucahet. Uy, se está trabando otra vez. Lucahet. No sé por qué se traba esta cosa. Bien, este Lucahet para lo que nos sirve es para el tema de ambigüedades. Y digamos, bueno, digamos que nosotros tuviéramos, bueno, vamos a entrar a otro tema también, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué pasa si tuviéramos la expresión 1 más 2 por 3? Entonces, nosotros sabemos por concepto de mate básica 1 que primero hacemos la multiplicación y luego hacemos la suma. Pero eso de ahí no lo sabe un analizador sintáctico. Digamos que la precedencia o la jerarquía con la que hacer las operaciones ya tienen que estar dadas por la gramática. Pero al hacer esa como estructura en la gramática de tenés que reconocer esto primero antes que esto otro, introducimos también otro factor que es la ambigüedad. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que tuviéramos esta gramática aquí. A produce A minúscula, B, que es un no terminal, o también produce A y también produce C. Luego tenemos el no terminal B, que esto nada más es B minúscula, y luego C, que esto es C minúscula. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿qué pasa si tenemos una cadena de entrada como esta? Bueno, AC, por ejemplo. Entonces, nuestro analizador primero va a venir y va a probar esta producción de aquí. Bueno, digamos, va a leer un carácter de la entrada y digamos que ese Lucahet es el número de caracteres que puedo yo tomar prestados de la entrada. Entonces, por ejemplo, en un LL1 puedo tomar nada más un carácter, digamos, leo la A, ¿verdad? Entonces ya sé que fijo tengo que utilizar cualquiera de estas dos producciones porque ambas empiezan por A. Ahora lo que no sé
es por qué producción irme, si por la B o por la C. Eso es una ambigüedad. Yo no sé por cuál ir, puedo irme por una o por otra, pero el analizador sintáctico no tiene esa capacidad de distinguir, por lo menos en el LL1, por cuál producción irme. Entonces voy a optar por irme por esta, por ejemplo, por la de B. Entonces llego a esta, consumo otro carácter de la entrada y me doy cuenta que esta es C y yo esperaba B. Ah, bueno, entonces no es este camino. Entonces lo que hace el analizador es un backtracking. Es como decir, ah, bueno, esta no funcionó, voy a probar con otra. Entonces, esta no funcionó, voy a probar con esta. Y esta sí ya lo reconoce. Em, en ese sentido, digamos que si yo tuviera esta misma cadena, pero con un algoritmo hipotético LL2, esa K que se convierte en 2 me dice que puedo tomar dos caracteres de la entrada de un solo. Entonces yo leo AC y entonces digamos que este analizador LL2 ya es como lo suficientemente inteligente para romper la ambigüedad y saltarse esta producción y decir, ah, bueno, es esta de acá directamente, porque la siguiente producción es una C. Entonces ya no recorre la primera. Y en ese sentido, uno puede llegar a pensar de que es más eficiente a veces como que ponerle más look ahead, pero se van a dar cuenta, tengo entendido, de que eso es más costoso computacionalmente al final. Am, digamos que no escala tan bien. Y si bien digamos que yo puedo romper como que gramáticas más ambiguas, es más costoso, es menos eficiente. Entonces, por lo regular es mejor hacer gramáticas que no sean tan ambiguas. Y digamos que esto de no funciona una producción pruebo con otra es lo que lleva al analizador recursivo a la enésima potencia. Digamos, lo que hace el analizador recursivo ascendente, y ahorita lo vamos a ver como en código, es que va probando todas las opciones hasta que una cuadra. Bueno, en grandes rasgos. Bueno, entonces luego teníamos otra cosa. Creo que sí. Nos da tiempo todavía. Esperemos que sí. Y es que a nivel de gramática, digamos que ya vimos que a nivel de analizadores, pues están los ascendentes y los descendentes, ¿verdad? Y están estos algoritmos. Pero ahora a nivel de gramáticas también. Ah, perdón, no hay una pregunta. ¿Los look ahead son distintos a los centinelas? No estoy seguro, fíjate. Yo creo que los centinelas lo escuché más en análisis léxico, pero no te sabría decir. Yo creo que sí, son como parecidos. No sé dónde lo habrás leído, pero probablemente sean parecidos. Ok, esa sí te la debo así como para estar seguro. Va. Entonces, ahora sí, sigamos. Ah, sí, lo que les iba a comentar. Hay dos enfoques eh, a nivel de gramáticas. Están las que son generativas, las que son generativas, y las que son predictivas. Entonces, digamos que Chomsky, este chavo Chomsky, lo que hizo cuando ordenó todas estas gramáticas, no estaba pensando específicamente, o sea, él no era programador y estaba pensando en un futuro, ah, esto van a ser la forma de escribir los lenguajes de programación, ¿verdad? Él solo quería generalizar el lenguaje, formalizar y darle una estructura al lenguaje, eh, tanto natural como de programación, ¿verdad? Am, digamos que este enfoque es el que toma Chomsky, el enfoque generativo, de decir, yo tengo estas producciones, puedo generar todo este abanico de cadenas. Todas estas cadenas pertenecen a mi lenguaje. Ahora, lo que introducen estas gramáticas generativas, y estas son las CFG o las Context Free Grammar, lo que vimos en la presentación, es precisamente eso, ¿verdad? Que son ambiguas, pueden tener ambigüedad. Y eso es algo que no nos sirve a nosotros cuando estamos armando un lenguaje de programación, porque nosotros cuando estamos armando un lenguaje de programación, no estamos esperando de que si yo lo leo una vez, me ejecuta o me da este resultado. Si yo lo leo dos veces, tres veces, cuatro veces, me da otros resultados. Digamos, nosotros esperamos que cuantas veces lo lea, el resultado siempre sea el mismo, sea preciso, sea exacto, no sea ambiguo. Am, y entonces es por eso que hay unas gramáticas que son como un subconjunto, si lo quieren ver así, de las FG, que son las PEC o las Passing Expression Grammar. Este concepto creo que se introdujo más el semestre pasado y no lo vamos a ver tanto aquí. Digamos que nosotros podemos en AntLR definir una gramática CFG y también una PEC. Pero en la herramienta del semestre pasado únicamente podíamos PEC, por eso se llama PEI, la herramienta del semestre pasado. Pero bueno, no le pongan mucha atención a eso, ¿verdad? Um, bueno, la cuestión, nada más como para hacer esa aclaración, es que las gramáticas FG son ambiguas. Digamos, yo tengo, por ejemplo, operación produce número más número.
Ahorita no me importa realmente si es recursiva por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Y operación produce número o número por número, por ejemplo. Entonces, esta gramática aquí es ambigua por defecto. Digamos, nuestro analizador no sabe si entrar en esta o en esta. Y lo tiene que romper de alguna forma, ya sea con look ahead o con el analizador recursivo descendente, que es como que probar todo, ¿verdad? Pero no es la mejor alternativa también. Bien, ahora lo que hacen las PEC de distinto, que son, bueno, sí, lo único que cambia realmente es que no utilizan este operador que es el O. Um, este O de acá no lo utilizan, sino que lo cambian por un operador que se llama choice operator, que es como un slash. Entonces lo que marca ese slash es que hay una forma en la que intentar evaluar estas expresiones. Digamos, yo evalúo primero esta y luego evalúo esta, si es que la primera no funciona, ¿verdad? Am, ahora, las CFG no hacen esa distinción. Realmente, si yo escribo esta gramática de acá, digamos que la misma gramática, pero con las producciones cambiadas, es equivalente. Digamos, yo escribo esto acá. Estas dos gramáticas de acá son equivalentes en CFGs. Mientras que en gramáticas PEC o Parsing Expression Grammars, pues no son equivalentes. Esto de acá no es equivalente, porque existe un orden, ¿verdad? Como les dije. Digamos que esto de aquí, esto de acá. El por arriba, el más abajo. Y es por eso que este tipo de gramáticas aquí que son PEC se llevan muy bien o se llevan de la mano con analizadores recursivos descendentes. Pero digamos que hay algo malo aparte de eso, ¿verdad? Digamos que estas specs son muy bonitas porque son perfectas para lenguajes de programación. De hecho, están como inventadas justo para ese propósito. Pero tienen el problema de que al solo ser implementadas por un analizador recursivo descendente, pues no se llevan con la recursión por la derecha. ¿Por qué? Porque son recursivas. Este término aquí es muy importante, recursivas. Y digamos que por poner un ejemplo, ¿verdad? Digamos yo tuviera una gramática F produce F más G. Ahora, digamos que yo, eh, por ejemplo, empiezo a parsear esto con un analizador recursivo descendente. Entonces yo empiezo con F, luego F lo expando como F más G, luego F, este F de acá lo tengo que expandir como F más G, más el F inicial que tenía, perdón, em, F más G. Y digamos que así se va como que expandiendo full hacia la izquierda, ¿verdad? Porque es recursiva por la izquierda. Y como el analizador recursivo ascendente siempre expande la producción de la izquierda, nunca va a terminar de expandir. Entonces nunca va a llegar a un no terminal. Y es por eso que estas gramáticas PEC sí no son ambiguas, pero no puedo definirlas como recursivas por la izquierda. Tengo que reescribirla de alguna otra forma, tengo que ponerme ahí creativo para reescribirlas o hacerlas recursivas por la derecha, no por la izquierda, por la forma en la que trabaja el algoritmo. Am, pero bueno, nada más estas son aclaraciones que les hago porque el semestre pasado se dieron y ahorita no, pero siento que son de valor. Y digamos que para dejarlos un poquito más claro, en AntelR, pues sí podemos definir CFGs, digamos, podemos hacer gramáticas ambiguas. Ahí no tenemos tanta restricción como el semestre pasado. Bien, entonces yo creo que eso es todo con respecto a el parseo. No sé si alguien tiene una duda. Yo espero que se haya entendido lo que hablé. Un poco loco. Nítido. Bien, entonces, y perdonen compañeros, voy a detener un poquito la presentación que me piden por parte de mis prácticas finales. De hecho, que tomo una captura con todos aquí en el Meet con la cámara prendida. Entonces, no sé si pueden prender alguno su cámara, nada más para tomar una captura, que me lo piden para mis prácticas. Perdón ahí que los moleste, no sé dónde andarán. Gracias ahí a los que van prendiendo la cámara. Nada más permítanme, ahorita les digo cuando la puedan apagar. Ahorita les digo, perdón.
que se me trabó esta cosa. Voy a tomar otra captura más y ahí estamos. Si quieren ya la pueden apagar. Gracias ahí a los que la aprendieron. Creo que había una pregunta por acá. Dice, mira, solo para repasar, repetime cómo se construyen los árboles ascendentes y los descendentes. Va, ahorita lo miramos. Uy, perdón, creo que compartí la incorrecta. Ok, ahorita miramos también esa otra duda. Voy a abrir otra vez aquí el escalero. Con el tema de cómo se construye un árbol, creo que era la pregunta, ¿verdad? Sí. Digamos que los árboles que son descendentes se construyen desde la raíz hacia las hojas. Digamos que la idea de eso es partir de una expresión general, digamos, como que la más genérica, partir desde acá e ir haciendo, digamos que producciones, ir hablando de las expresiones y expandiéndolas de tal forma que llegamos hacia los no terminales, hacia los caracteres finales de nuestra cadena. Mientras que los que son ascendentes parten desde acá, parten desde una hoja. Entonces parten desde un carácter. Digamos que su idea es como ir pensando qué producción tuvo que haber generado este carácter y lo asocian. Entonces digamos que, bueno, este uno lo tuvo que haber generado T, E produce T. Y luego eso yo lo asocio aquí con un más y con este otro T. Digamos que me doy cuenta de que esa otra producción la tuvo que haber generado un E más T. Tal vez ahí te queda un poco más claro, realmente no sé cómo explicarlo de otra forma, pero es básicamente eso, ¿verdad? Digamos, en el descendente yo parto de la raíz, voy haciendo como derivaciones hasta que llego hacia las hojas, hasta que reconozco las hojas. Mientras que en el ascendente es lo contrario, yo empiezo desde la raíz, desde las hojas, voy haciendo como que inferencias de qué producciones generaron esos caracteres y los voy asociando de tal manera que llego hacia la raíz. Entonces, sí, creo que no sé si te queda un poquito más claro. Eh, Espero que sí. Sí, mira, otra cosa sobre eso que estás ahí. Ujú. Dijiste que la entrada, los dos se leen de izquierda a derecha, ¿no? Sí, ambos algoritmos leen de izquierda a derecha. Digamos que justamente esta primera L de acá, esta primera L de acá, esta de los algoritmos ascendentes, marcan que siempre leen de izquierda a derecha. O sea, no hay ningún algoritmo, por lo menos convencional, que lea de derecha a izquierda. Ambos leen de izquierda a derecha. El cómo van generando el árbol es lo que cambia, si van desde la raíz o si van desde las hojas. Gracias, Fox. Nítido. Va. Y lo otro que decía no me quedó claro lo del L y R. Justamente creo que es lo que estábamos hablando ahorita. Digamos que esta primera L en todos los algoritmos marca cómo lee o cómo va consumiendo caracteres el analizador. Todos son de izquierda a derecha, por eso es que es left to right, realmente. O sea, esto es la abreviación de left to right. Y es por eso que todos leen de izquierda a derecha. Pero el siguiente carácter que marca el algoritmo es qué producción expando antes. Digamos, no tanto del flujo de caracteres, sino a nivel de producción. Entonces, por ejemplo, en los algoritmos descendentes, esta L lo que significa es que es leftmost, o que tiene que expandir primero los terminales, los no terminales de la izquierda. En ese sentido, digamos que yo tengo E produce T más E, así como acá, E produce T más E. Entonces tengo que expandir primero el que esté más hacia la izquierda de esta fila de acá. Digamos que yo aquí tengo T más E, ¿verdad? ¿Cuál es el terminal, el no terminal, perdón, más hacia la izquierda? Es esta T. Entonces tengo que expandir esta T primero, antes que expandir la E. Antes de hacer cualquier otra locura, tengo que expandir el no terminal de la izquierda. Mientras que estos algoritmos que son ascendentes tienen la R, que significa rightmost. Entonces, es lo contrario, ¿verdad? Digamos, en vez de expandir la producción más hacia la izquierda, lo hacen más hacia la derecha. Si te das cuenta aquí está un poquito difícil de ver, ¿verdad? Pero digamos que se produjo E, bueno,
digamos que imagínate que esto estuviera en una fila, ¿verdad? E más T. Aquí está, E más T. Entonces yo lo que hago es expandir primero. Si te das cuenta, como que bajó primero esta T. Entonces yo expando el no terminal más hacia la derecha. Y eso es como que lo que marca si es ascendente o ascendente realmente. Y es por eso también que no se llevan las gramáticas recursivas por la izquierda. Porque si no aquí terminaría pasando un poco lo que les expliqué aquí abajo. De que habría una expansión infinita y nunca llegaría a analizar toda la entrada. Porque seguiría reemplazando no terminales y no terminales y no terminales. Es por eso que funciona de esa forma. Espero no haberte confundido más de lo que estabas. Pero sí, no sé si quedó un poquito más claro. Uy, ahí el anónimo, no sé. Ah, nítido, va. No sé cuánto tiempo nos queda. El periodo termina. ¿A qué horas termina el periodo? Termina a las 6:10. Uy, nos quedan 20 minutos. Ok, va. Bueno, sigamos con la presentación entonces. Vamos a ver si nos da tiempo de llegar al ejemplo. Va. Aquí está el tema que les digo, las PEC, que introducen realmente los mismos operadores que las CFG, pero tienen el Prioritized Choice, no sé cómo pronunciarlo, el Choice Operator lo llamo yo realmente, lo que indica que hay un orden en la evaluación de las producciones. Primero pruebo con una, si no, con la otra. Esto es del semestre anterior realmente. Aquí está el paper original de las PEC, que lo escribió alguien que se llama Brian Ford en 2004. Y por si alguno tiene la duda de si se utiliza, realmente sí se utiliza. Por ejemplo, si voy a ver las PEP de Python, con las PEC. Las PEP son propuestas de cambios o como de mejoras en Python. Entonces, el nuevo parser de CPython, que es la implementación más común de Python, utiliza PECs, no utiliza CFGs. Y aquí lo explica un poquito, ¿verdad? Anteriormente ellos utilizaban parsers LL1, pero se dieron cuenta de que por el tipo de gramática, como que hacían unos trucos a nivel de gramática que no les convenía y lo hacía menos eficiente. Entonces lo pasaron a PECs. Y al final, un analizador, una gramática PEC, sí o sí, tiene por debajo una implementación de un analizador recursivo descendente. De hecho, la mayoría de compiladores me atrevería a decir yo que utilizan analizadores recursivos descendentes. Bien, entonces ahí está la PEP. Eso sí no lo puse en la presentación, pero aquí está Guido Van Rossum. De hecho, ese es el creador de Python hablando de las PEC, por si le quieren echar un ojo. Ok, aquí hay otro tema que es, bueno, esto es distinto realmente. Esto es de la presencia, pero el tema de la presencia lo vamos a hablar tal vez en la siguiente clase mejor. Esto es cómo es una gramática compatible con PECs. Entonces voy a presentar acá. Digamos que una gramática PEC, o digamos que no sea recursiva por la izquierda, tiene estas características, ¿verdad? Digamos aquí esta expresión puede ser igualdad. Igualdad se expande como esta parte de acá, pero si se dan cuenta, igualdad no vuelve a aparecer del lado izquierdo, es decir, no es recursiva por la izquierda. Y por eso es compatible con un analizador descendentemente recursivo. ¿Cómo se programa ese analizador? Realmente, como les dije, son solo funciones, ¿verdad? Digamos, yo tengo esta gramática de aquí, ¿verdad? Esta parte de quality se traduce a una función, tal cual, o sea, es una función. Cada no terminal de mi gramática en un analizador recursivo descendente es una función. Y por tanto, el expandir, esa parte de expandir un término, es también otra función. Entonces, digamos, equality es comparison, estos operadores o comparison. Y esto es un clean, ¿verdad? Este clean, de hecho, a nivel de código se traduce como un while. Entonces, es justamente este while que miramos acá. Este while tiene adentro el match, que es o un equal, bueno, o sea, un not equal o un equal. Y luego se recorre la parte derecha, que es esta comparación. Lo mismo, ¿verdad? O sea, una expansión realmente es una llamada a una función. Es simplemente eso. Y luego eso genera un nuevo nodo, digamos, de nuestro AST y ya lo retorna. Entonces, así es como se construye más o menos un analizador descendente recursivo. Ahora sí, en AntelR, como les dije, AntelR es un analizador que utiliza un algoritmo LL estrella. Que, bueno, no sé si lo mencioné de hecho, pero esa estrella, si volvemos aquí a esta parte, esa estrella funciona similar a la K,
pero digamos que no tiene un número fijo como el LL1 de look ahead, de look ahead, sino que el mismo parser es como lo suficientemente inteligente para ir variando ese look ahead de forma que no sea tan costoso computacionalmente, pero que pueda seguir rompiendo esa ambigüedad de las gramáticas CFG. Entonces, en ese sentido es un algoritmo ultra eficiente, ¿verdad? Porque va variando ese look ahead. Ok, ya nos queda poco tiempo. Eso es en tema ante el R. Aquí está el algoritmo LL estrella. Ese es el paper original del LL estrella que lo propuso justamente ante el R. Pues alguno lo quiere leer, yo la verdad que no lo leí. Ok, ahí está. Luego vamos a hablar de .NET. .NET va a ser al final lo que vamos a estar utilizando para el ejemplo y para el proyecto. Bueno, esto no sé si mencionarlo de hecho, pero bueno, voy a hacerlo del .NET más actual, ¿verdad? Por ahí van a encontrar que existen varias cosas que se llaman .NET, ¿verdad? .NET Core, .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET Core. Hay un montón de cosas que llaman .NET, ¿verdad? Pero para hacerla resumida, digamos que .NET nada más es una plataforma, ni siquiera es un framework como tal, es una plataforma, porque tiene compiladores, tiene lenguajes y tiene entornos de ejecución. Entonces, digamos, en .NET pueden encontrar cosas como Visual Basic, visualbasic.net. Pueden encontrar C Sharp, que es el lenguaje que vamos a estar utilizando. C Sharp tiene su propio compilador y digamos que la característica o lo chilero de esta plataforma .NET es que tiene un mismo entorno de ejecución, que es la SLR, la SLR, el Common Language Runtime, que aquí está. Entonces, digamos que esa es la idea de Microsoft al final, como que unificar todas las cosas y tenerlas en una sola plataforma. Entonces, así abarcan todo realmente, o sea, abarcan web, cloud computing con Azure, desarrollo web con ASP.NET y Blazor, que es para hacer frontend, desarrollo de escritorio con WinForms o WPF. También tienen Xamarin, que fue un proyecto que compraron, que es para desarrollo móvil. Yo la verdad que no he usado Xamarin y he usado muy poquito .NET en general, pero bueno. Y, por ejemplo, para desarrollo de juegos tienen Unity o incluso algunos lenguajes de bajo nivel como ARM64, ¿verdad? Ahí tienen un montón de cosas dentro de la plataforma. Ese es, en resumidas cuentas, lo que es .NET. Estoy todavía pensando si dar el ejemplo, la verdad, no sé si nos va a dar tiempo. No sé si dejarlo a medias conviene. No sé qué dicen. Lo damos. Va. Si no, si alguien se tiene que retirar, igual no hay problema, ¿verdad? Creo que voy a parar la grabación cuando lleguemos al tiempo, pero bueno. Voy a intentarlo hacer corriendo. Bueno, entonces aquí tengo una terminal. Vamos a dejar esto así. Voy a cerrar esto para que no se me trabe. Voy a crear una carpeta que se llame clase. No sé. La voy a abrir con Visual. Y voy a abrir... ok. Voy a abrir la que tenía como archivo por si me confundo. Que la otra era... Ups, este es el lenguaje, el que tenía de ejemplo. Ok. Nada más voy a tener esto aquí por si acaso. Bien, voy a pasar este readme, que tal vez después se lo suba a un repo, que es para que se vayan guiando. Lo primero que tenemos que hacer es descargar .NET. Ahorita ya va por la versión 9. También no se confundan porque está .NET Framework, que es como la versión vieja del 2000 de .NET. Digamos que el más reciente en ese sentido es .NET, nada más, a secas, .NET. Lo descargan. Aquí me aparece para Apple Silicon, ¿verdad? Pero ustedes lo descargan para Linux o para lo que les salga ahí. Realmente no, aquí les debería salir ya para descargar en su sistema operativo. Bien, ahí estaría eso. Lo otro es que yo agregué varias extensiones. Realmente no recuerdo el nombre de todas. Aquí les dejé los links. La primera de ellas es C Sharp Dev Kit, que esto es como para que funcione todo el IntelliSense y todo lo de Visual. Yo voy a trabajar personalmente en Visual porque se me hace más ligero. Pueden utilizar otros IDEs como Visual Studio. O sea, está Visual Studio Code, que es el que voy a estar utilizando, pero está Visual Studio, que está directamente pensado para desarrollo en .NET. Y está otro que es de JetBrains, pero no me recuerdo cómo se llama, sinceramente. Creo que se llamaba Rainstorm, no recuerdo. .NET, no recuerdo. Bueno,
Pero si quieren utilizar el de JetBrains también están en su derecho. ¿Podrías dejar la grabación? Sí, la voy a dejar mejor. No creo que me penalicen ahí. Mejor trabajar en Visual o en Visual Studio Code. Yo voy a trabajar en Visual Studio Code. Siempre se me hace más cómodo. A mí Visual Studio siempre he tenido mala experiencia realmente. Entonces, mejor en Visual Studio Code. Ok, esa era una de las extensiones. La de C Sharp, DevKit. Otra que es .NET Pack. Esto realmente no lo tienen que instalar si utilizan Visual Studio. ¿va? Si no quieren utilizar extensiones en Visual Studio Code, usen Visual Studio. Ok, el .NET Extension Pack. Otra que se llama .NET Install Tool. Ok, ahí hay otra. Está otra que es NuGet, que es, tengo entendido que el administrador de paquetes de .NET, creo, que permite instalar paquetes. Está otro que se llama C Sharp Extensions, que esta no es oficial de Microsoft, pero nos permite como que crear cosas dentro de un proyecto de .NET, que está buenísimo y nos facilita un montón las cosas. Y lo otro es la extensión de AntLR, que esta sí la tendrían que bajar sí, voy a pasar esos links. Sí, esta es la extensión que tendrían que instalar en Visual Studio o en otro IDE que utilicen de fijo, ¿va? Porque así les funcionan mejor los archivos de AntLR, que son .g4. Ok. Uy. Va, entonces esas son las extensiones. Vamos a crear aquí un nuevo proyecto. O sea, ya teniendo .NET instalado, eso sí no lo voy a hacer acá, ¿verdad? Porque me voy a tardar más. Voy a generar un proyecto de ASP.NET, que ASP.NET es el framework para hacer APIs de .NET. Entonces lo corro este comando en la terminal, que es .NET New. Aquí puedo crear bastantes cosas, de hecho. O sea, puedo crear, si lo miramos, .NET New. Puedo crear aplicaciones de Blazor, de consola, una aplicación solo como de una librería como tal. O bueno, varias cosas, ¿verdad? Pero vamos a crear aquí una web API, que es con ASP.NET. Y aquí le especifico que me va a tirar como que todo el resultado de ese proyecto en una carpeta que se llama API. Entonces aquí ya me la creo. Bien. Entonces, lo siguiente que habría que hacer es instalar AntLR. Aquí hay varias formas realmente. Si están utilizando Linux, sobre todo si están utilizando distribuciones basadas en Ubuntu o Debian, AntLR ya está en el apt, o sea, en el repositorio de Ubuntu. Entonces pueden hacer un sudo apt install AntLR4, creo que es el comando. Pero lo que pasa es que esos repositorios tienen una versión un poco vieja de AntLR, entonces es mejor si se bajan la última versión. ¿Y cómo lo hacen? Yo lo que hice fue darle aquí en esa parte, AntLR tool itself. Se pueden bajar de hecho, o creo que pueden bajar incluso este que es el Complete AntLR, digamos que este trae como más herramientas incluso. Yo el que utilicé fue este de acá, AntLR 4.13 Complete. Lo que hacen es nada más descargarlo, y eso lo pueden hacer también con este comando si están en Linux. Hacen un curl, se lo bajan. AntLR está hecho con Java, entonces lo que les va a dejar es un .jar. Yo lo que hice como para estarlo manejando más fácil en el app es agregarlo al path, o más que al path, realmente al class path, que es como una variable de entorno de Java, como que me permite poner un jar dentro de una variable y lo puedo ejecutar. Entonces, para agregarlo al path se hace de esta forma. Yo porque estoy utilizando ZSH. Ustedes, si quieren saber qué shell están utilizando, pueden correr... Uy, aquí me perdí incluso. Voy a poner eso acá. Pueden hacer un echo shell. Entonces hacen un echo shell y aquí me saca que estoy utilizando ZSH. Pero ustedes tal vez pueden estar utilizando bash. Entonces con bash es un poquito distinto, ¿verdad? Pero si están utilizando ZSH como yo, nada más abren este archivo. Si quieren lo podemos ver incluso. Le doy un code este archivo. Es un archivo como esto. Realmente en bash es muy parecido, nada más creo que es bash rc. O sea, lo único que cambia es el nombre de este archivo. Y agregan estas dos líneas de acá. Yo las puse relativas a mi usuario, ¿verdad? Ustedes tendrían que encontrar dónde pusieron o dónde descargaron este jar de AntLR. Yo lo que hice fue meterlo en mi carpeta de usuario, una carpeta AntLR, y luego el nombre como tal del jar. Aquí le reescribí esto, ¿verdad? En vez de AntLR 4. no sé qué, le puse AntLR 4.jar, nada más. Pero por simplicidad, ¿verdad? Entonces corren estos dos comandos, lo agregan al classpath, que es una variable de Java, y yo aquí agregué un alias. Entonces yo cada vez que escribo AntLR4,
lo que está haciendo realmente es ejecutar el Java jar. O sea, está ejecutando el Java, el jar. Entonces, también por lo mismo de que estamos utilizando un jar, tenemos que tener instalado Java. Entonces, ¿cómo descargamos Java? Se van aquí a este link de acá. Aquí está las descargas del JDK. Yo les recomiendo que utilicen siempre la última versión del JDK, que es la 23. Entonces, aquí bajan. Aquí está para Linux, macOS y Windows. Yo aquí leí en macOS y lo instalé en el DMG, que es el instalador de ARM64. Pero ustedes se van aquí a Linux y lo instalan allá como puedan, ¿verdad? Dependiendo de su distribución. Bien. Entonces, de fijo, tenemos que tener uy, perdón, creo que se me fue el internet. No sé desde qué fue lo último que escucharon. Ah, nítido. No sé qué fue lo último que escucharon. Estabas mencionando lo del alias aux. Ah, nítido, va. Entonces, esto del ClassPath sí es necesario para que como que lo detecte en la variable de entorno de Java, pero el alias lo que me sirve es como para abreviar y no escribir toda esta cosa acá, que es Java jar. Digamos que al final como es un jar, lo tengo que ejecutar con Java. O entonces nada más me van a estar viendo escribir ante el R4, ¿verdad? En vez de escribir todo este comando acá. Pero pueden hacerlo así también si quieren, ¿verdad? O sea, pueden poner Java jar y el path al jar de ante el R que descargaron acá arriba. Entonces, por lo mismo de que o sea, se necesita Java para ejecutar ante el R, se tiene que descargar el JDK. Bueno, pueden descargar la JVM realmente, ¿verdad? Pero para hacerlo más sencillo, es mejor si descargan todo el JDK. Yo les recomiendo aquí que instalen el JDK 23, que es la última versión. Y aquí ya nada más buscan la distribución que se acopla a su sistema operativo. Aquí está para Linux. Yo aquí le di en macOS y descargué esta que es el DMG Installer. Pero allá depende de dónde estén, ¿verdad? Incluso puede ser que ya tengan Java instalado. Ok, entonces ya con Java instalado, creo que hay una pregunta. ¿Se puede utilizar cualquier distribución de Linux para el proyecto? Sí, cualquier distribución te sirve. Mejor si es una sencilla, ¿verdad? Sí, ahí les voy a subir tal vez al repo. Se los voy a publicar en Classroom porque no tengo Wadi. Pero ahí les voy a subir el MD al GitHub. Va, entonces, recapitulando, tienen que instalar Java. Ahora, ¿cómo corren el jar? Pues ya depende, ¿verdad? Si ustedes hicieron estos pasos de aquí arriba, que es con el alias y el export aquí en el ZSHRC, nada más lo llaman así, como ante el R4 y ponen los comandos, ¿verdad? Pero también pueden optar por ejecutarlo así directamente, desde el jar. Entonces, Java jar, el nombre donde esté su jar y los comandos. Bueno, ahora hace falta otra cosa. Digamos que aquí ya me voy a poner a programar. Digamos que este es un proyecto como tal limpio de AntelR, de ASP.NET. Entonces, aquí ya estaría esta parte. De hecho, tiene un primer endpoint. Si ustedes lo quieren correr, se voy a ir aquí a API, que es la carpeta del proyecto, y lo corro con .NET Run. Bueno, Watch Run. Lo que hace el Watch es como escuchar a cambios, ¿verdad? Es como un hot reload de cambios. Entonces, si yo cambio cosas en el código, pues me lo vuelve a desplegar. Y aquí me lo abrió en el localhost 5093. Entonces, si yo lo abro, aquí no me regresa nada, ¿verdad? Pero creo que si me voy a la ruta que está aquí de Weather Forecast, me debería mostrar algo. Entonces, aquí ya me regresó algo. Ya está funcionando mi API de ACP.NET. Ahora, yo lo que tengo que hacer es crear un controlador, que es como una ruta dentro de mi proyecto de ACP.NET. ¿Cómo lo hago aquí? Voy a crear una carpeta que se llame controllers. Le voy a dar clic derecho y gracias a la extensión que bajé, que no me acuerdo cuál de todas era, aquí tengo este menú aquí que es New C Sharp.
Y lo que hago nada más es crear un controlador que está acá. Le voy a llamar compile a mi controlador. Entonces aquí ya me generó el compile.cs. Lo que voy a hacer aquí es definirle una acción post de compile. Entonces le voy a poner aquí que me dio un poquito copilot, post compile. Entonces HTTP post, que es como un, realmente no sé si llamarlo decorador. Y digamos, lo que voy a hacer acá es definir un compile request. Aquí también me hace falta definir eso. Digamos, como decirle, en el body de esta petición me tenés que mandar sí o sí em, em, cierto formato, ¿verdad? Como cierta validación, cierto orden en el body. Nada más voy a verlo aquí de referencia. Entonces, voy a definir mi compile request. Lo voy a definir aquí mismo en este módulo. Lo voy a poner como una clase que se llama compile request. Compile request. Esto no extiende de nada. Y lo que hago nada más es decirle que requiero que me venga un campo que se llama code. Entonces, public required string code. Entonces, esto me va a servir para mi código más adelante. Creo que aquí me falta importar algo, de hecho, que es el required. Entonces, lo importo aquí arriba. No sé qué fue lo que me importó. Y luego aquí en mi action result, que es como mi acción del post compile, tengo que definir algunas cosas. Primero, validar el modelo. Entonces, si mi model state, creo que es model, si mi model state no es válido, entonces retorno un bad request, que es como, me tenés que mandar esto, ¿verdad? Lo otro es que aquí ya puedo empezar a, bueno, voy a retornar solo un OK para que se den cuenta. Voy a retornar aquí un OK. Y lo que voy a mandar, además, aquí va a ser un logger, un log de mi código a compilar. Entonces, aquí tenemos esta parte. Esto async porque no ejecuto nada síncrono, creo. Bien. Bueno, lo voy a dejar así. Le voy a dar Command R para recargar aquí el code, el framework, perdón. Y voy a abrirme Postman para hacer una petición, así rápido. Solo para que miren cómo funciona. Entonces, ahí me tendría que estar abriendo Postman. No sé qué pasó. Rayos. Ok. Creo que esto ya sé que por qué es, pero bueno. Postman, porque tengo Postman instalado. Pueden utilizar cualquier agente realmente para hacer post. O si de una vez se quieren tirar a hacer su frontend, pues lo pueden hacer desde su frontend. La idea es nada más hacer un post que en el body tenga el código que se va a compilar. Y ya. Uy, no sé qué pasa acá. Creo que voy a cerrar Postman. Perdón, se me trabó esta cosa. Ahí está, ya lo cerré. Postman, ahora sí. No, otra vez no. Denme chance, compañeros. Que la regué. Ahí está. Ahí lo cerro otra vez. Y ahora sí el que sí es. Está acá. No me deja. Qué raro. Creo que es por la instalación. Pero Thunderbird mejor. Sí, ahí se los voy a subir al repo. Para que lo tengan de referencia. Sí, de hecho no sé si tengo Thunderbird acá. Tienes razón. Voy a intentar otra vez y si no, lo probamos con Thunderbird. Sí tengo Thunder. Bueno, Thunder Client. Bueno.
New request. Qué raro. Hace rato que no utilizo Thunder Client, ¿va? Pero subscription required. Bueno, voy a probar con Postman atrás. Este es el de aplicaciones. Esperemos que este sí me deja abrir. Aquí está, ahí sí ya me dejó. Va, entonces aquí está el endpoint al que vamos a estar llamando. Y creo que me cambió la URL, de hecho, de aquí de esto. 5093 y tengo en Postman 5076. Entonces nada más voy a cambiar ahí por la nueva que me puso. Y si lo ejecuto aquí no me regresa nada. Ah, bueno. También porque no he registrado el controlador. Eso es también importante. Entonces, para registrar mi controlador, me tengo que ir aquí al program CS, que es como el punto de entrada de mi proyecto. Entonces, yo aquí voy a borrar, de hecho, todo esto que es como anterior, que es de lo que ya estaba en el ejemplo, pero lo puedo dejar así más limpio. Y lo que hago es aquí en el builder, incluso antes de esto del OpenAPI, que eso sería interesante verlo después, que es el OpenAPI. Aquí el builder, agrego los controladores de esta forma. Services.addControllers. Y lo otro es que tengo que agregar, luego antes del app.run, tengo que agregar otra cosa que es map controllers. Entonces, aquí le voy a decir que me recargue toda la aplicación. Ahí ya lo está compilando de regreso. Sí, tarda un su rato, parece. Nice, creo que ya lo compiló. Y aquí ya me regresó en status 200, no me regresó nada, sino solo un OK. Y aquí ya tengo el código que voy a compilar. Bien, entonces, bueno, para no extenderme mucho más, tal vez el otro lab lo retomamos mejor. Voy a pegar directamente la gramática que tenía preparada para hoy. Digamos, yo voy a generar aquí una carpeta que se llame Grammars. Aquí en API, Grammars. Y aquí adentro, esto lo puedo borrar incluso. Esto es como que autogenerado. Voy a cerrar aquí todo para no confundirme. Aquí está mi language.g4, que es mi archivo de gramática ante el R. Entonces, aquí hay unas directivas, por ejemplo, cómo se va a llamar, como que lo que va a generar, y aquí ya empiezo. Digamos que esta es mi primera expresión no terminal. Expresión se puede expandir como expresión más menos expresión. De hecho, esto de acá, si se dan cuenta, está mal, porque la precedencia aquí digamos que se especifica poniéndolo más arriba o más abajo en el código. Pero bueno, lo voy a poner de esta forma, así queda mejor. Y si se dan cuenta, esa gramática es recursiva por la izquierda, ¿verdad? Aquí tiene esto de acá. Pero como ante el R tiene el algoritmo LL estrella, pues puede romper esa ambigüedad. Bien, entonces acepta multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, un número entero, que un número entero está descrito por esta expresión regular, que es números del 0 al 9, una o más veces, y remueve los espacios en blanco, que estos white spaces, ¿verdad? Espacio en blanco, tab, carry return, un salto de línea, en cualquier orden, ¿verdad? Y una o más veces. Y eso lo esquipea nada más. Y también paréntesis, eso es la otra cosa. Luego aquí es importante en el comentario, digamos que no es un comentario realmente, ponerle el nombre. El nombre con el que se va a generar el no, porque vamos a estar trabajando posteriormente con algo que se llama patrón visitor, pero eso lo vamos a explicar después. Digamos que ante el R puede generar un parser que trabaja como con dos patrones de diseño, o listener o visitor. En este caso vamos a utilizar visitor porque es más sencillo, o bueno, es más fácil para el proyecto en general. Entonces, pero como les digo, eso lo vamos a ver después. Bien. Entonces, ya que estoy aquí en mi carpeta de API, de hecho voy a cerrar aquí, me puedo ir aquí al README que les había puesto acá. Y ya puedo ejecutar este comando acá. Ante el R4 le voy a decir que mi target es C#, porque digamos que puedo generar un parser para varios lenguajes, no solo para C#. Se va a llamar Analyzer o va a estar en la carpeta Analyzer. El paquete va a ser Analyzer, va a estar usando el patrón Visitor y le digo que no me genere Listeners, que es el otro patrón. Luego le voy a decir dónde está mi gramática, que está en Grammars, y que me agarre todo lo que sea .g4. Eso es en resumen. Entonces yo ejecuto esto y si se dan cuenta aquí ya tengo una nueva carpeta que me generó que se llama Analyzer. Y eso de aquí pues ya tiene código de C# y código aquí medio raro, ¿verdad? Otra cosa que hay que hacer, aquí me tira un error justamente porque no tengo el ANTLR runtime. Entonces aquí en el README les puse que tienen que instalar el runtime de ANTLR. Eso lo hacen con .NET add package. Entonces lo ejecutan. Aquí se tardaron un ratito, ya instaló el package. Entonces si cierro acá y recargo acá, pues ya no me tira el error que no tengo el runtime. Bien,
no voy a profundizar, me gustaría profundizar más en esto del visitor, pero digamos que lo que me da AntLR es una interfaz que tengo que cumplir de forma de que yo pueda recorrer mi árbol, el árbol que genere en esa parte. Entonces, lo siguiente que voy a hacer aquí es agarrar, perdón, ahí que salí. Voy a crear un visitor, se le llama así, un visitor. Entonces, voy a crear una carpeta que se llame compiler. Adentro de esta voy a poner un compiler visitor, que puedo tener varios visitors, pero este va a ser como el encargado de compilar. Compiler visitor .C#, que es CS. Entonces, lo que voy a hacer nada más es, usando mi analizador, voy a copiar esto para no tardarme tanto, el analizador, que es el paquete que exportó o que generó AntLR, voy a tener una clase compiler visitor que va a extender de mi language based visitor. Esta es una interfaz que me generó AntLR. Esto es autogenerado. Estos archivos de acá de analyzer grammars no los tienen que tocar porque son autogenerados. Si ustedes tocan algo aquí, los pueden llegar a romper. Entonces voy a decirle que va a implementar mi visitor, mi language visitor, y que esto va a regresar un número entero, porque es una calculadora nada más de números enteros, ¿verdad? Entonces, en este punto, aquí, como es una interfaz, pues ya me marca como que qué métodos puedo llegar a implementar. Y también, para no tardarme mucho, lo voy a copiar directamente. Los métodos que implementa este visitor son estos de acá. El de suma, addsub, multip, y si se dan cuenta, estos son los nombres exactos que les pusimos a estos comentarios de acá. Entonces va a ser visit multip, y justamente tenemos esa parte de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando llega al nodo de la AST multip? Va a recorrer izquierda, va a recorrer derecha, y lo que va a hacer es operarlos simplemente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas es eso. Ahora ya tenemos nuestro visitor definido en nuestro proyecto, pero nos hace falta correrlo. O sea, bueno, usarlo en nuestro controlador. Entonces me voy a ir ahí otra vez a mi controlador, que está aquí en API, controllers, compile. Y digamos que aquí ya tengo el código, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es llamar a ciertos métodos de AntLR para que me pueda parsear esa entrada. ¿Cómo hago eso? Primero voy a definir un input stream, var input stream, new AntLR input stream. Esto es como cosas que ya vienen de AntLR. Luego genero un lexer de AntLR, un language lexer. Esto me marca que no existe, pero lo tengo que importar. Luego un token stream. Entonces new common token stream. Y luego genero un parser. Entonces esto aquí no lo vamos a tocar mucho más adelante. Y luego aquí ya tengo un primer nodo, que es el nodo inicial, que si se dan cuenta se llama exp. Aquí este es el nodo inicial, como la producción inicial. Y eso se va a traducir a un nodo como tal de mi AST. Entonces ya tengo aquí mi tree, el root de mi tree. Ahora voy a crear un visitor para poder recorrer ese árbol, que va a ser mi compiler visitor, que si se recuerdan es el que acabamos de implementar ahorita, que tiene los métodos para sumar y restar. Y luego vamos a tener un resultado, que va a ser el resultado de visitar ese árbol con nuestro respectivo visitor. Ahora voy a poner aquí un result, digamos que me regrese ese resultado en mi controlador, y ya estaríamos. Entonces, sin más, corramos esto acá, 1 más 2 por 3, y, bueno, cierto, no tengo corriendo, no tengo corriendo esta cosa. .NET run, lo pueden correr sin el watch también. Entonces aquí ya me lo está compilando, y ahí estamos, ella está corriendo, lo pruebo otra vez y me regresa 7. Entonces 2 por 3, 6, más 1, 7. Y ahí estamos con el ejemplo. Entonces, perdón que me haya extendido ahí un poquito, pero justamente la clase hoy era bastante teórica. Thunder Client, vamos a ver. Sí, ahí les voy a subir el repo. En Classroom lo van a tener más despuesito, se lo subo. Me acabo de asignar y no tengo tu repo. Sí, todavía no tenemos repo. Lo que sí podrías hacer es unirte al Classroom, que lo dejé fijado ahí en los mensajes. Entonces te unís al Classroom y yo al ratito le subo el repo. ¿Es obligatorio usar Visitor? No, realmente no. Yo los ejemplos los voy a estar dando con Visitor, pero puedes usar Listener si quieres. O si encontrás otra forma, que la verdad que no estoy tan seguro. Sí, esta clase, la parte práctica la vamos a retomar la otra semana ya más tranquilos. Ahí solo para adelantarles por si quieren ir viendo este tema. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre visitor y listener? Tal vez eso sí dejémoslo para la próxima clase, porque si me pongo a hablar de eso ya nos tardamos un poquito más.
Lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, no se preocupen. Em, bien, entonces eso sería todo, compañeros. No sé si alguien tiene alguna última duda. Voy a parar la grabación que ya me pasé bastante. Déjenme parar la grabación.